Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. De nuevo contigo en este remanso de espiritualidad que el Señor nos regala para poder entrar en las profundidades de su palabra, para dejarnos que Él nos acaricie el alma con esta palabra poderosa que siempre nos restaura, que siempre nos levanta de nuestras tristezas y nos llena de su presencia. Te propongo ahora escuchar esta lectura tomada del profeta Ezequiel, capítulo 1, versículos 2 al 28, que dice así: El día 5 del mes, era el año quinto de la deportación del rey Joaquín, la palabra del Señor llegó a Ezequiel, hijo del sacerdote Busí, en el país de los caldeos, a orillas del río Quebar. Allí la mano del Señor descendió sobre él. Yo miré y vi un viento huracanado que venía del norte, y una gran nube con un fuego fulgurante y un resplandor en torno a ella. Y de adentro, de en medio del fuego, salía una claridad como de electro. En medio del fuego vi la figura de 4 seres vivientes que por su aspecto parecían hombres. Yo oí el ruido de sus alas cuando ellos avanzaban. Era como el ruido de aguas torrenciales, como la voz del Todopoderoso, como el estruendo de una multitud o de un ejército acampado. Al detenerse, replegaban sus alas, y se produjo un estruendo sobre la plataforma que está sobre sus cabezas. Encima de la plataforma que estaba sobre sus cabezas había algo así como una piedra de zafiro con figura de trono, y encima de esa especie de trono, en lo más alto, una figura con aspecto de hombre. Entonces vi un fulgor como de un rayo, algo así como un fuego que lo rodeaba desde lo que parecía ser su cintura para abajo. Vi algo así como un fuego y una claridad alrededor de él, como el aspecto del arco que aparece en las nubes los días de lluvia. Así era la claridad que lo rodeaba. Este era el aspecto, la semejanza de la gloria del Señor. Al verla, caí con el rostro en tierra. Hoy abordamos, y para 2 semanas, la lectura del profeta Ezequiel. La catástrofe del año 586, la destrucción de Jerusalén, de toda la vida institucional judía, de modo que ya no hay rey, ya no hay templo, ya no hay culto, y esto marca un viraje decisivo para el pueblo de Dios. Bajo la presión tan desconcertante de los acontecimientos, el sueño de un estado temporal es sustituido por una comunidad espiritual, una comunidad despojada de toda posibilidad política. El mismo profeta Ezequiel, que era sacerdote, se encuentra ahora entre los deportados, está lejos de su país, lejos de su templo, a orillas del río Quebar, en tierra pagana, y allá sigue encontrando a Dios. El 5º día del 4º mes era el 5º año de la deportación. La palabra de Dios fue dirigida al sacerdote Ezequiel en el país de los caldeos, a orillas del río Quebar. Y ahí sintió sobre él la mano del Señor. Y es interesante porque ya no está en el santuario, está al aire libre, está a orillas de un río. Y Dios también está allí. ¿Qué hacía Ezequiel en ese momento?
A lo mejor estaba agachado entre los látigos de los guardias que vigilaban esos trabajos pesados que le imponían a los deportados. Como los prisioneros de todo tiempo, a lo mejor estaba contando los días. Y dice: la mano del Señor se posó sobre mí. No una mano física, obviamente. Es una expresión admirable, justamente para afirmar, como todos los profetas, el dominio de Dios sobre él. Dice: tuve una visión, un viento huracanado, una gran nube con fuego fulgurante. Cada profeta tiene una manera muy personal de revelar su experiencia. Y Ezequiel, tanto como el profeta Isaías, quedó deslumbrado, quedó sumergido. Esas palabras que afloran de sus labios para balbucear algo pertenecen al vocabulario de las fuerzas cósmicas, de esas fuerzas irresistibles. La tempestad, el relámpago, el fuego. En el centro distinguía la forma de 4 seres vivos de apariencia humana. Dice: oí el rumor de sus alas parecido al ruido del océano, a la voz del Todopoderoso, el rumor tumultuoso de un campamento. Las imágenes se atropellan, se contradicen. Un ruido ensordecedor. Esas imágenes solo están ahí para tratar de sugerir la trascendencia de Dios. Encima de la bóveda que dominaba sus cabezas había algo como una piedra de zafiro en forma de trono, en lo más alto una figura de apariencia humana. Fíjate que Ezequiel acumula las precauciones, multiplica las fórmulas aproximativas. He visto cómo el fulgor, una forma de trono, una apariencia humana, porque Dios está más allá de cualquier imagen. Sin embargo, nos podemos servir de todo lo que nos eleva más allá de nosotros, de los espectáculos grandiosos de la naturaleza, por ejemplo, y eso lo podemos usar para hacernos una idea, aunque sea vaga, de la grandeza de Dios. Vi algo como fuego que producía un resplandor en el trono. Era una visión de la gloria del Señor. Basta con evocar a Jesús, humilde, pobre y sin embargo glorioso, para adivinar cuán variadas, cuán contradictorias pueden ser las imágenes de Dios. Ninguna de esas imágenes es suficiente. Es preciso dejarse tomar, dejarse aprender por cada experiencia, sin negar las demás. Te invito a orar y a meditar todo esto escuchando este tema musical del grupo Alabastro titulado Roca Mía.
levantarás, roca mía, y tú me escucharás. Tu mano extenderás y me levantarás, roca mía, y tú me escucharás. Tu mano extenderás y me levantarás, roca mía. Roca mía, roca mía, roca mía. Te propongo ahora que escuches este relato tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos 22 al 27, que dice así: Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús dijo a sus discípulos: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos quedaron muy apenados. Al llegar a Cafarnaúm, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿El maestro de ustedes no paga el impuesto? Sí, lo paga, respondió. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes perciben los impuestos y las tasas los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y como Pedro respondió de los extraños, Jesús le dijo: Eso quiere decir que los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, ve al lago, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga y ábrele la boca. Encontrarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Este evangelio consta de dos temas distintos, pero que están relacionados. El primero es el anuncio de que Cristo va a morir y resucitar, un punto del que ya te hablé muchas veces. El segundo tema es el impuesto del templo, un signo de lealtad hacia la religión judía. El pago anual del impuesto del templo de Jerusalén para el mantenimiento del culto era una obligación sagrada de todo israelita varón a partir de los 20 años, incluso estando fuera de Palestina. Esto lo encontrás en Éxodo 30:13. Y el importe era medio ciclo, equivalente a 2 dracmas, un didragma, en moneda griega, o 2 denarios, en moneda romana, o sea, el jornal de 2 días de trabajo. Se cobraba en marzo, antes de la Pascua. Cuando los cobradores de impuestos le preguntaron a Pedro en Cafarnaúm si el maestro pagaba los 2 dracmas, el apóstol no tuvo ninguna duda en contestar afirmativamente. Pero cuando estaba en la casa, Jesús se adelanta y le pregunta: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, en este caso los romanos, ¿a quién le cobran impuestos? ¿A quién le cobran tasas? ¿A sus hijos o a los extranjeros? ¿A sus súbditos o a los extranjeros de los pueblos sometidos? Y Pedro contestó: a los extranjeros. Entonces los hijos están exentos, concluye Jesús. Y esta es justamente la frase clave de todo el episodio, porque contiene la idea central de este pasaje.
Partiendo del didragma del templo, Jesús pasó a hablar de los impuestos en general, o sea, del impuesto imperial de los romanos que atormentaba profundamente la conciencia judía del tiempo de Jesús. Los publicanos eran los recaudadores de este impuesto múltiple, mucho más oneroso que el impuesto del templo, que se recaudaba una vez y lo hacían los levitas. La ley romana eximía del impuesto imperial a los que gozaban del derecho de ciudadanía romana y se lo cobraba a los aliados, a las provincias sometidas, a los reinos satélites, y justamente lo hacía porque con este fin se hacía el censo de la población. Jesús es el Hijo del Padre y es mucho mayor que el templo. Por lo tanto, no está obligado a un tributo cuyo destino es el culto a Dios. Y esta libertad se hace extensiva también a los discípulos, a los hermanos, que son hijos del mismo Padre. Sin embargo, para no dar mal ejemplo, Jesús renuncia a su derecho y se somete al impuesto del templo. Pero la forma, hoy podríamos decir humorística, de pagarlo, origina justamente un milagro, quizás el milagro más curioso de todo el Evangelio. Porque le dice a Pedro, andá al lago, tirala al suelo, recoge un pez, abrile la boca y vas a encontrar la moneda para pagar el impuesto. Tómala y pagala por vos y por mí. Todo este episodio parece reflejar esta actitud de los judeocristianos de la primera iglesia respecto de la contribución religiosa. Como judíos que eran, conservaban una gran devoción por el templo de Jerusalén. Pero a medida que el cristianismo naciente se distanciaba de la sinagoga oficial, justamente aumentaba el número de los partidarios de una emancipación cultural, que no querían saber nada con esto. Una idea que por lo tanto no era exclusiva de las comunidades helenistas de Pablo. Si los judeocristianos de la comunidad de Mateo, que es el único evangelista que relata este incidente, continuaron algún tiempo pagando el impuesto al templo, como dice Jesús, era solamente para no escandalizar. No es que se sentían obligados. Y el problema se hizo extensivo a las relaciones con el poder político y social del Estado, justamente mediante el impuesto civil, que solamente pagaban los extranjeros, porque los cristianos se consideraban ciudadanos libres, hijos de Dios, hermanos de Jesús que los había rescatado, y sin embargo, para no crear problemas, van a hacer un muy buen uso de su libertad. Van a pagar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El anuncio por Jesús de su muerte y de su resurrección en conexión con el impuesto del templo avisa de que Jerusalén deja de ser el centro de la nueva religión. Cristo va a ser el templo de la nueva alianza, del mismo modo que Él lo dijo cuando purificó el templo. Esta comunidad nueva surge de la Pascua, o sea, de la muerte y resurrección de Jesús, y va a ser también el templo espiritual del Señor, y por eso su culto a Dios no limita con el espacio del santuario, sino con toda la vida. La verdad fundamental que nos une a los creyentes es que Jesús es nuestro hermano y su Padre es nuestro Padre. No hay un templo que nos vincule. Ese tributo que un padre pide de sus hijos ahora es el amor. Y esto se tiene que manifestar también en nuestra ofrenda para el culto. De lo contrario sería un aporte monetario, pero vacío de todo sentido religioso.
Ora conmigo. Te bendigo, Padre, por Jesucristo, que me rescató de la muerte y me hizo. Te bendigo, Padre, por Jesucristo, que me rescató de la muerte, que me hizo hijo tuyo, libre en el Espíritu, para amarte y para amar a los demás, porque amor es el impuesto que le pedís a tus hijos. Me siento parte, Señor, de este pueblo que nació de la Pascua, de la muerte y de la resurrección gloriosa de Jesús. Y como de Cristo, te pido que hagas de mí tu templo santo, y de mi vida que hagas un culto espiritual que te agrade, Señor. Tú nos has redimido, Señor, para vivir en libertad. Te pido que me mantengas firme, para que no me someta de nuevo a este yugo duradero de la esclavitud del pecado, para que pueda vivir en la libertad de tus hijos y darte ese culto interior que te corresponde y que te glorifica, Señor. Amén. Te invito a meditar y orar todo esto escuchando este tema musical de Henry Crespo, titulado El poder en tu sangre. Esperanza y fortaleza, lo eres tú, eres mi rey, su nombre es Jesús. Cada vez que siento tu presencia, no puedo evitar llorar, seguirte y adorarte, Señor, es lo que yo quiero seguirte y alabarte a ti, mi Dios. Hay poder en tu sangre que me limpia de todo pecado. Aunque por el mundo yo ande, sé que contigo estoy seguro. Hay poder en tu sangre que me limpia de todo pecado. Aunque por el mundo yo ande, sé que contigo estoy seguro. Hay poder en tu sangre que me limpia de todo pecado. Aunque por el mundo yo ande, sé que contigo estoy seguro. Hay poder en tu sangre que me